¿cómo estás? Bienvenidos a este resumen de las principales ideas que la lección durante esta semana de escuela sabática nos ha traído. Estamos hablando acerca del pacto de Dios con Noé, especialmente aquellas ideas principales que nos van a ayudar a conversar, compartir, a poder dialogar acerca de la temática de la lección de esta semana. Vamos entonces. La primera gran idea que vamos a encontrar en la lección de esta semana es esta. Número 1, el pecado. ¿De qué forma el pecado abundó? Ya vimos cómo entró al mundo el pecado, producto de la desobediencia, pero cómo fue avanzando. Y permíteme contrastarlos con estos dos textos bien interesantes. El primero de ellos está en Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ese es el primer texto, Génesis capítulo 1, verso 31. Y el otro texto lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 5. Entonces tenemos, por un lado, Génesis 1:31 y Génesis capítulo 6, verso 5. Y este dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. La creación, en el sexto día, Dios la contempla y dice que era todo bueno en gran manera. Perfecto. No obstante, en el capítulo 6, verso 5, encontramos que Dios, haciendo el mismo ejercicio, mirando a su creación, a sus criaturas, ahora dice que la maldad había llegado a tal punto que toda decisión, toda voluntad, toda intención del ser humano, del corazón, era de continuo al mal. En el capítulo 3 de Génesis encontramos la desobediencia, en el capítulo 4 encontramos un homicidio y así vamos aumentando la maldad, cómo fue afectando al ser humano. Piensa en un titular de algún noticiero. Un hombre que mata a sus hijos, un parricida, y luego se suicida. Si hoy podemos tolerar aquello, si Dios aún tolera aquellos actos pecaminosos, piensa, imagina, cómo era en los días previos al diluvio. La maldad, el pecado abundaba en sobremanera. Y el verso 6 nos muestra algo realmente impresionante, cómo el pecado afecta al corazón de Dios. El capítulo 6, verso 6 de Génesis nos muestra la intimidad del corazón de Dios. Dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando tú y yo nos arrepentimos de algo es porque tal vez en nuestra pecaminosidad, en nuestros errores, dijimos o hicimos algo, nos equivocamos, reconocemos y entra el proceso del arrepentimiento. La palabra de Dios está diciendo, y esta es una buena pregunta que tal vez tú puedes hacerle allí a tus amigos en la unidad de acción. ¿Por qué Dios se arrepintió? ¿Porque lo que había hecho fue carente de algo? ¿Porque fue imperfecto? ¿Acaso Génesis 1:31 no decía que todo era bueno en gran manera, era perfecto, todo estaba en armonía? Cuando nosotros nos arrepentimos, sin duda alguna es porque fracasamos o nos equivocamos. Pero el arrepentimiento de Dios no tiene que ver con falencia alguna o con carencia alguna. Todo lo contrario. Dios lo hace todo perfecto en su omnisciencia, todo lo sabe, e incluso su presciencia, que lo sabe todo de antemano. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios se arrepiente de crear al ser humano e incluso le duele en su corazón. Es el efecto del pecado y de las decisiones empleando el libre albedrío de su creación. Qué maravilloso es ver cómo Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia en su esencia, en su naturaleza, en sus propósitos. Pero cuando el ser humano va actuando para bien o va actuando para mal, Dios reacciona, Dios interactúa y reacciona con el ser humano. Por lo tanto, cuando el pecado llegó a tal punto de desagradar a Dios, entonces este sentimiento divino vino a aflorar y que se expresa en la palabra de Dios como que el corazón de Dios quedó dolido y tuvo que reaccionar, pero de acuerdo a el actuar
humano. Ese Dios que no cambia, no es impasible. La inmutabilidad de Dios en su esencia y naturaleza no es lo mismo que la impasibilidad. Ser impasible significa ser indiferente, algo que no le afecta a lo que le rodea. Eso es ser impasible. Y muchas personas tal vez pueden llegar a creer que Dios es tan distante, tan impasible, que no le afecta aquello que tú y yo estamos viviendo o que la humanidad está viviendo. Dios sí está pendiente de lo que le ocurre a su creación, a sus hijos. En el caso de Génesis capítulo 6, le dolió tanto en su corazón que tomó la decisión de eliminar el pecado. Pero por supuesto, ante esta decisión divina de destruir el pecado, la iniciativa divina, la gracia y misericordia tomaron un lugar muy importante en los días de Noé. Y aquí viene la segunda idea de nuestra lección. El capítulo 6, verso 18, Dios le habla a Noé y dice: pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Está en un tiempo, en nuestro idioma, en la Biblia, futuro. Estableceré mi pacto. Y es inevitable irnos a aquellos días después del diluvio, cuando se abre el arca, Noé y su familia salen, levantan un altar, adoran a Dios, pero también Dios da ese pacto eterno con señal, una gran arcoíris. Pero fijémonos bien aquí en el detalle. ¿Recuerdas tú que mencionábamos que la palabra pacto aparece más de 280 veces en la palabra de Dios, de las cuales 80 tiene esta construcción karat verit, que es cortar un pacto y se traduce como hacer un pacto? Entonces aquí alguien podría decir, es aquí donde Dios está manifestando esta frase. Mira lo interesante. En la Biblia explícitamente, en el capítulo 6, el verso 18, es la primera vez en la Biblia que se habla explícitamente de un pacto, de establecer un pacto. Pero, aunque es la primera vez que aparece de forma explícita, no se ocupa la partícula karat verit, se ocupa otra palabra. Y esta palabra también se traduce como establecer, ordenar un pacto, pero tiene que ver con mantener un pacto. Es decir, ¿de qué forma podemos entender que el pacto eterno no inicia con Noé después del diluvio? Cuando el Señor le dice, estableceré un pacto cuando termine el diluvio, el Señor, la verdad que en el idioma original lo que está diciendo es, yo mantendré mi pacto. Es decir, es un pacto que viene de antes de los tiempos de Noé. Y sabemos, por supuesto, que capítulo 6 de Génesis, verso 18, está haciendo mención a Génesis 3:15. El Señor es garantía, a través de su pacto, es garantía de aquella promesa de salvación. Y el pecado abundaba de tal manera que no podía estropear aquel plan maravilloso de redención, de salvación a través del pacto. Es más, vamos a un ejemplo. Mira, dice el capítulo 6, que el verso 9, que Noé era un hombre justo, perfecto, entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. 3 características que nos da a entender de que el pacto con Noé no inició allí después del arca. Cuando el Señor le dice, mantendré mi pacto contigo, en el verso 18, estableceré mi pacto, con la idea de mantener un pacto que ya viene de antes, nosotros nos preguntamos, ¿cómo Noé llegó a ser un hombre justo? A través de la gracia y la justicia de Dios, no por obras. ¿Cómo llegó a ser perfecto? Como resultado de aquella justificación. Un hombre que moralmente vivía de acuerdo a los principios y testificaba del amor y del carácter de Dios. Y después se ve ratificado cuando dice, y caminó Noé con Dios. Caminar junto a una persona, por supuesto que es relacionamiento. Y ya hemos dicho que el pacto se trata de relacionarnos con Dios. Por lo tanto, Noé ya vivía en una relación de pacto con Dios. ¿Y cómo? Si Dios le dice, estableceré mi pacto. ¿Entiendes ahora la idea principal de ese texto, que es, mantendré mi pacto contigo? Es decir, el Señor está cada vez garantizando que por más que el enemigo muchas veces ha querido estropear este pacto divino, el Señor es la garantía de que este pacto se pueda cumplir. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió después? Ya algo adelantamos. Ahí estaba Noé,
en una recreación después del diluvio, una tierra nueva, con paisajes nuevos, pero hubo una ratificación de aquel pacto eterno de Dios. Vamos a la tercera idea. La tercera idea tiene que ver con este pacto, pero que permite que haya un remanente. Remanente, tú bien sabes, que significa los que quedan. Pero qué interesante que antes el remanente tenía la misión de proclamar, de predicar aquello que Dios anunció por medio de su siervo Noé. Es decir, ese remanente tiene una misión en el contexto en el cual está viviendo. Después, el Señor ratifica ese pacto y nuevamente se dirige al remanente y hay una misión, el permitir y poder ser objeto de aquella promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Por lo tanto, a través de estas tres ideas, podemos preguntarnos, ¿cómo el pecado ha afectado al ser humano, a la creación? ¿De qué forma nosotros hoy vemos la propagación del pecado? Podemos tomar como ejemplo desde Génesis capítulo 1, verso 31, cuando todo fue hecho bueno en gran manera, hasta el capítulo 6, verso 5, donde la maldad del hombre era de continuo al mal, los designios del hombre eran de continuo al mal. Esa es la primera idea. Incluso hoy nosotros, tal como Jesús lo dijo, como en los días de Noé, así serán los días previos a mi venida. Podemos ver entonces la propagación de ese mismo pecado causando estragos hoy en día en las familias, en el ser humano, en la sociedad. La idea número 2, entonces, es que el Señor iba a ratificar y a mantener aquel mismo pacto. Él era la garantía. Y el más claro ejemplo era que Noé pudo ser justificado, era una persona que testificaba en santidad del carácter y el amor de Dios. No solamente predicó por 120 años, su vida ya era una predicación. Y caminar con Dios significa estar en un relacionamiento en el contexto de un pacto que Dios establece con sus hijos. Y la tercera y última idea era el remanente. ¿Eres tú parte del remanente del pueblo de Dios? ¿Eres parte tú del remanente de Dios en el tiempo final? Por lo tanto, ¿estás abrazando aquella misión de proclamar y vivir de acuerdo a los principios de Dios? Testificar de su amor y su carácter. Que Dios te bendiga. 3 ideas para compartir especialmente el día sábado con nuestros amigos.